estrictamente la diabetes es una enfermedad del metabolismo. Tenemos que entender como metabolismo la manera en la que el cuerpo guarda, almacena e incluso produce energía. El cuerpo ya no sabe administrar energía, ya no sabe guardar energía. Quizás sí produce energía, pero de una manera descomunal. Todas las buenas y malas decisiones que hizo hasta este momento lo llevaron a esto. ¡Qué duro! Es que es la verdad. Sí. Entonces, si usted quiere quedarse aquí, no le puedo ayudar en nada. Pero si usted quiere mejorarlo de aquí, entonces es un borrón y cuenta nueva. O sea, muchas veces lo vemos en la consulta que es que me dijeron que soy diabético hace unos meses, pero no, yo me siento bien. Y uno así como, no, sí. Pero si ya tienes un diagnóstico, ¿no? Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a Incontenible Podcast. Yo soy la doctora Daniela Estrada y el día de hoy hablaremos del tema ¿Tengo diabetes? ¿Ahora qué? Para ello, tengo como invitada a la doctora Ashley Aquino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Ella es médico especialista en endocrinología y nos va a ayudar a abordar este tema. Si bien cuando hablamos de diabetes, sabemos que es una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes, más estudiadas también a nivel mundial, pero también poco comprendidas. Y por ello escogimos este tema para dar un poquito más de información, porque queremos abordarlo de una forma práctica y sin prejuicios, sobre todo para las personas que han tenido este diagnóstico de forma reciente, para los que viven con este diagnóstico o para los que quizás tienen algún familiar o algún pariente y quieren entender más esta enfermedad. Queremos hablarlo de forma muy clara y muy precisa, sin prejuicios. ¿Por qué? Porque esta información puede ayudar a salvar vidas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar con una definición para las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es diabetes? Cuando hablamos de diabetes, ¿qué nos tenemos que imaginar? Ok, estrictamente la diabetes es una enfermedad del metabolismo. Tenemos que entender como metabolismo la manera en la que el cuerpo guarda, almacena e incluso produce energía. Entonces la diabetes es una descompostura en todo este metabolismo. El cuerpo ya no sabe administrar energía, ya no sabe guardar energía. Quizás sí produce energía, pero de una manera descomunal, evidentemente en situaciones concretas, por ejemplo, estrés entendiéndose como una fractura, una cirugía, una enfermedad, una infección, etcétera. O sea, todos esos son situaciones en las cuales el cuerpo tiende a liberar muchísimas hormonas tratando de producir energía, porque la energía que nosotros producimos nos da vitalidad, nos da fuerza, etcétera. Entonces, la diabetes es una descompostura en todo este circuito en el cual se manifiesta justamente elevándose la cantidad de energía. La energía en nuestro cuerpo es el azúcar. Entonces, en niveles de sangre está demasiado elevada, el cuerpo ya no sabe cómo administrarla, ya no sabe cómo guardarla y empieza a ser un problema. Todo exceso es un problema, entonces la diabetes es una descompostura en un exceso de azúcar, por así decirlo. Claro. Uh-huh. Y ahora háblanos, por ejemplo, acerca del componente hereditario. Me acuerdo que hace muchos años, incluso yo creo que cuando empecé estudiando en la facultad, era muy común que dijeran, es que como es hereditario, ¿no? Sí, y era muy común saber que si tus abuelos, papás, entonces seguro te daba diabetes, ¿no? Pero era poco frecuente el que de repente alguien, ¿no?, debutó como diabético y sin antecedentes, ¿no? Ok, sí, desafortunadamente es un tema... tiene un gran componente hereditario, estrictamente pues las que se conocen, la 1, la 2, la LADA, la MODY, etcétera, son como que cosas muy concretas. Pero sí, si existe en nuestra familia un componente, bueno, alguien que haya tenido diabetes, depende mucho. O sea, si es la familia de la mamá, es bien común que toda esa línea sean predispuestos en una mayor proporción a padecer diabetes. Hemos visto pacientes que
la abuela tuvo diabetes, la mamá tiene diabetes y la hija, aunque se cuide bien, haga ejercicio, lleve una dieta balanceada, etcétera, empieza como que con prediabetes, se diagnostica a tiempo. Allí con ese tipo de situaciones, desafortunadamente sí tenemos que utilizar medicamentos, se ajusta el mecanismo que como que desencadenó toda la prediabetes y ya, pero pues sí, por la carga genética se tiene que estar vigilando de manera así como que muy puntual. Entonces sí es muy pesada justamente la carga genética, pero al final de cuentas la más común en nuestro país es la diabetes tipo 2, que tiene un componente multifactorial. O sea, sí, la genética juega un papel fundamental, pero por ejemplo, en este caso que estaba citando, pues estábamos ante una paciente que hacía ejercicio, que se alimentaba bien. O sea, si la paciente como que no le hubiera gustado hacer ejercicio, no le hubiera gustado llevar una alimentación, o sea, ya unos 30 años ya hubiese debutado con diabetes. Entonces, sí, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, los componentes genéticos tienen como que muchísimo que ver. Esa información que nos has dado es muy valiosa porque a veces como que resuena mucho el tema de que, es que como no tengo familia, entonces no me puede dar, ¿no? O por el contrario, pues el conocimiento de saber si hay alguien en la familia que lo tiene, pues eso nos puede poner más alertas. Sí. Vale. Oye, ahora háblame acerca de los tipos, es decir, ¿cómo clasificamos la diabetes y qué síntomas nos puede dar cada uno? Ok, pues ahorita es como que algo complejo. De manera didáctica aún la separamos en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y como que otras clases de diabetes que vienen siendo que diabetes MODY, que diabetes LADA, que diabetes algunos dicen diabetes tipo 3, que es como una insuficiencia pancreática, etcétera. La diabetes tipo 1 tiene, sí, por supuesto, un componente hereditario, pero ahí concretamente es una afectación de autoinmunidad, es decir, nosotros tenemos un sistema de defensa y este sistema de defensa lo que tiene que hacer de forma normal es eso, defendernos a nosotros. En una diabetes tipo 1, ese sistema de defensa como que está confundido y decide atacar a una parte concreta de nuestro cuerpo, que es el páncreas. Entonces lo ataca, lo descompone, destruye el componente hormonal que vendría siendo la insulina, el glucagón, cosas así como que muy complejas. Y pues ya no producimos insulina y entonces la insulina de manera general tendría que mantener el control del azúcar. Si ya no hay insulina, no hay control del azúcar, se eleva y entonces ya vamos a depender de insulina. Entonces es muy común que pues este ataque se dé en edades muy tempranas, por eso antes se consideraba que la diabetes tipo 1 era una diabetes juvenil o una diabetes insulinodependiente, etcétera. Y hace un momento mencionaba la diabetes LADA. La diabetes LADA, por sus siglas en inglés, traducidas en español, quiere decir diabetes latente autoinmune en el adulto joven. Entonces, ese es un tipo de diabetes que también es de carácter autoinmune, pero no la vemos hasta que el paciente por mucho tenga 35 años. O sea, en la diabetes tipo 1 es bien común ver a niños que la tienen 7 años, 10 años, etcétera. En la 1.5, que también así le llaman a la diabetes LADA, podemos ver adultos jóvenes, o sea, que no rebasan los 35 años, que también tienen componente hereditario de enfermedades autoinmunes. O sea, a lo mejor alguien en la familia tiene lupus, a lo mejor alguien en la familia tiene artritis reumatoide, y a nosotros, bueno, a la persona X, le tocó el componente de que tiene una autoinmunidad en el páncreas y desafortunadamente a los 30 años, ¡pum!, se va a prender y entonces el páncreas va a dejar de funcionar y se va a hacer dependiente de insulina, ¿sale? Entonces ahí también son componentes autoinmunes. La diabetes tipo 2 es la que habíamos platicado hace un momento, es multifactorial, tiene muchas alteraciones en las vías que normalmente tratan de mantener un control sobre el azúcar. La diabetes gestacional concretamente es una diabetes que ocurre durante el embarazo, porque en el embarazo es una cadena de muchísimas hormonas que tienen como finalidad pues mantener a bebé y a mantener a mamá
como que estables. El problema es de que se sube un poquito, generan resistencia a la insulina. Si la mamá ya tenía antecedentes de que alguien en la familia tuvo diabetes o de que ella incluso a lo mejor pues no llevaba como que una vida como que muy sana, el estilo de vida no es como que el apropiado, la dieta no es la apropiada, no hace nada de ejercicio, se desencadena, se sube el azúcar y durante el periodo de gestación, el periodo de embarazo, pues vamos a encontrar cifras de azúcar demasiado alta y pues tenemos que tratarla. Y ya como que cosas más concretas, como la MODY que les decía, son tipos de diabetes así. En la clínica, es decir, en la consulta los vemos como pacientes a lo mejor que son o muy flacos y siempre hicieron ejercicio y de momento ya tienen diabetes, pero ahí a lo mejor sí, nadie en la familia lo tiene, pero a ellos les tocó un gen defectuoso, concretamente un gen, es decir, un paquete de información genética que nos heredó nuestros papás mientras estábamos en la panza, que se iba a afectar de alguna manera en la cual nuestro cuerpo genera azúcar, ya sea que se tire más por parte del riñón, que se guarde más por parte del hígado, que se produzca más por parte del hígado, es decir, un paquete de información genética que está descompuesto y que nos genera estas afectaciones. Entonces, las diabetes tipo MODY son concretamente diabetes por una afectación de genes que pues ya dependiendo del gen afectado siempre nos va a dar un problema de diabetes, pero viene acompañado de otras cosas que puede ser diarrea crónica, azúcar en la pipí, etcétera. Estos síntomas concretos pues no, son inespecíficos. Todos los tipos de diabetes en su forma descontrolada vamos a encontrar que va a haber muchísima sed, muchísima hambre, muchísimas veces de ir a hacer pipí, que en medicina los conocemos como las 3 Ps, polidipsia, polifagia, poliuria, pero son generalmente cuando están descontroladas. Y también vamos a encontrar que hay, igual cuando están descontroladas, pierde peso el paciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no sabe cómo meter o cómo generar energía o cómo guardarla y entonces el cuerpo, digamos que hay una escala en donde primero se usa el azúcar, después la proteína y al último la grasa. Entonces, si no tenemos nada de azúcar, el cuerpo dice, chin, ya me acabé el azúcar, o ya no puedo generar más azúcar, o no tengo nada. Entonces voy a usar la proteína y, o sea, cuando empiezan a perder peso un paciente con diabetes es porque literal se está comiendo a sí mismo. Músculo, ¿no? Sí, se está comiendo a sí mismo. Entonces, de ahí que bajen muchísimo de peso y eso ya es un indicio de que está grave, ya necesitamos como que otras medidas para establecerlo. Entonces, ahí ya entra otro síntoma que le llamamos catabolismo o pérdida de peso. Pérdida de peso no intencionada. O sea, el paciente no se puso a dieta, no se puso a hacer ejercicio, o sea, no tiene una explicación de por qué está perdiendo peso. Va. Entonces, realmente como en forma general, podemos decir que cuando debutan estos pacientes, cuando empiezan con todo el proceso de la enfermedad, muchas veces empiezan con lo que comentabas, ¿no? De aumento del apetito, pero pues también están perdiendo peso, están yendo como locos al baño, ¿no? Estas características que nos mencionabas, ¿no? Oye, y por ejemplo, una vez que ya diagnostico a mi paciente, ¿qué cuidados debe de llevar? Es decir, ya se le dio el diagnóstico, ¿a qué cuidados debe de enfrentarse ese paciente? Ok, depende de la intensidad o la severidad en la que llegue el paciente. Por ejemplo, ahorita de lo que comentaba, pues lo más grave es que haya empezado a perder peso de una manera no intencionada. Entonces ahí, pues, como les digo a mis pacientes, necesitamos una manera o una salida relativamente rápida, porque si no nos va a ganar la enfermedad, es decir, vamos a encontrar mucho daño en sitios donde se genera como que mucho depósito de azúcar. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, utilizamos la insulina. Okay. Entonces, estrictamente, pues ya tendríamos que pues no abandonar justamente el tratamiento medicamentoso a pesar de lo que sea. Obviamente tiene que ser como que muy de la mano con el paciente. O sea, si el paciente dice, no, me dan miedo las agujas, los piquetes, etcétera,
híjole, pues si no hay de otra, sí como que decir, es que no hay de otra, no hay como que otra opción que nos pueda ayudar. Podemos intentar con medicamento tomado y eso, pero a lo mejor necesitamos como que estar las visitas que sean más frecuentes al médico. La alimentación tiene mucho que ver, pero por ejemplo también la actividad física. Y en estos pacientes que están ya perdiendo peso y que necesitan insulina, pues evidentemente como que no los vamos a mandar a hacer actividad física porque su cuerpo está desequilibrado. Entonces, si los mandamos a hacer ejercicio, le hacemos como que mucho daño. Le podemos hacer daño al corazón o le podemos hacer daño a otros órganos porque los mandamos a hacer ejercicio sin que todavía su cuerpo fuese capaz de entrar en otro proceso. O sea, ahorita está en enfermedad y quieren que entre en actividad física. O sea, no, choca. Sí. Entonces, estrictamente, pues sería seguir el tratamiento farmacológico que sea apto para el paciente. O sea, si es insulina, pues ni modo, hay que encontrar una insulina que sea la más apropiada para el paciente. Hay muchísimas insulinas, las más cómodas son pues de aplicación diaria. Aún no sale al mercado las de aplicaciones semanales, pero pues ya va a ser una opción en un futuro. Si está muy descontrolado, pues ni modo, utilizar insulina en cada comida, etcétera. Entonces, estrictamente sería como que mantener el apego al tratamiento farmacológico, sea cual sea, llevar una alimentación sana en medida de lo posible, porque mucha gente como que dice, me voy a quitar todo lo dulce, y por ejemplo, ¿qué tanto come de arroz? ¿Cuántas tortillas come? O de frutas, ¿no? Frutas, como muchísimas frutas, o sea, yo como súper sano. No, al final de cuentas como que darles, no darles a entender, sino que hacerles ver que muchísima alimentación tiene carbohidratos, o sea, tiene azúcares, exactamente. Entonces, los pacientes esperan que quitándose el azúcar se solucione el problema, pero les digo, por ejemplo, el arroz no es dulce y el arroz le sube demasiado el azúcar. ¿Por qué? Porque como que no estamos acostumbrados a que nos digan el arroz tiene muchísimo azúcar, evite el arroz, ¿no? Simplemente necesitamos como que nos digan bájele a este tipo de alimentos, etcétera. Como que ahí sería el cuidado de la alimentación. Sí considero que tiene que ser supervisado o al menos que le digan si se comía antes 2 tortillas en cada comida, bueno, pues en el desayuno ya trate de comerse una. O en la comida quítese de una a la vez, como que para que no sientan tan feo el golpe. Y así ir quitando como que poco a poco las cosas que podemos encontrar que suban el azúcar. Y también pues irlos ayudando, insisto, como con el control, porque también hay muchos pacientes que piensan en diabetes y ya no voy a comer nada, me voy a quedar con hambre. Y no es así, es simplemente como que sepamos llevar de la mano con un especialista apropiado y que sobre todo sepa entender al paciente para que pueda llevar la alimentación que él necesita, porque sí, muy bonita la terapia farmacológica, pero si el paciente no pone de su parte, desafortunadamente no tenemos a dónde llegar. Wow. Y de la actividad física, pues, insisto, una vez que ya esté como que todo más controlado y así, como que esos serían, en grosso modo, los tipos de cuidados que debemos tener. Y, por ejemplo, entonces, o sea, para tenerlo de forma resumida, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un reciente diagnóstico, pues hay que controlarlo, ¿no? De la mejor forma. Entiendo que la piedra angular realmente es la alimentación. El ejercicio, bueno, pues dependiendo de las condiciones del paciente, y lo que no debe de dejar es su tratamiento farmacológico y sus visitas. Sí. Oye, y me imagino que tú en tu consulta, ahora sí que de todos los días, que das este diagnóstico, ¿cómo ves, cómo lo toman los pacientes? Es decir, ¿qué hay también de la parte emocional? Porque, como dices, muchos pacientes que vemos todos los días y que se saben de reciente diagnóstico, pues hasta los ve uno así como pues apachurrados, porque hay muchas ideas también negativas acerca de la diabetes, que ya me voy a quedar sin riñón o que ya después no voy a poder ver por no sé qué. Y ¿cómo abordamos esa parte emocional? Pues más que nada, o sea, se tiene que tomar en cuenta
o sea, estrictamente cómo llega el paciente. Un paciente de reciente diagnóstico, pues también tenemos que ver cómo está el riñoncito, cómo están los ojitos, cómo están los nervios, etcétera. Y a partir de ahí como que hacer un plan. Sí, me ha tocado que hay pacientes jóvenes que se les da el diagnóstico y como que decimos nosotros como que no la ven venir y decimos, mire, o sea, ahorita no se aflija, ahorita lo tiene así, pero si usted pone de su parte, esto es nada más un proceso, ¿sale? Existen como que muchas maneras para controlar la enfermedad. Usted ponga de su parte, o sea, no abandone sus visitas, no abandone su tratamiento, sigue las indicaciones que nosotros le damos y a lo mejor quizá después podemos ir espaciando las cosas. Necesitamos como que volver a empezar lo que les digo y se oye triste y a la vez como que muy angustiante es de que todas las buenas y malas decisiones que hizo hasta este momento lo llevaron a esto. ¡Qué duro! Es que es la verdad. Sí. Entonces, si usted quiere quedarse aquí, no le puedo ayudar en nada. Pero si usted quiere mejorarlo de aquí, entonces es un borrón y cuenta nueva. O sea, tiene que empezar a hacer cosas que no estaba dispuesto a hacer antes de aquí. Porque si piensa que es algo de 3 meses, de 6 meses, ya sabe a dónde va a regresar. Entonces, si quiere regresar a lo mismo, haga lo mismo. Y si no, hacemos el borrón y cuenta nueva y va a estar mejor. Entonces, como que es hacer como que mucho hincapié de eso, de por qué estamos ahí, pero ayudarlos a salir de ahí. Okay. O sea, hacerles ver que van a estar bien siempre y cuando pues ellos pongan de su parte. Claro. Oye, y ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte si hay algún tipo de diabetes que aparezca, o si es común que aparezca ya en edades avanzadas. Es decir, ya el adulto mayor que, pues no sé, tal vez nada más era hipertenso y de repente debutó con diabetes. Ok. Es poco común, pero podemos encontrar más la diabetes tipo 2. Como que muchas personas mayores, pues justamente quizá no tenían el hábito de hacer ejercicio, se vuelven más sedentarios y entonces descuidan la alimentación y pues sí, aunque no tengamos familia, pues el estilo de vida ya no es como que el más apropiado. Y pues es una siembra justamente para que el cuerpo ya no sepa qué hacer. Si a eso le ponemos que como que llega más energía, el cuerpo ya no usa tanta y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces sí, es como que más común que lleguen a debutar personas mayores con diabetes tipo 2. Pero le digo, realmente ahí como que tenemos que verificar como que todo el entorno del paciente, de que, bueno, se puede mover, no se puede mover, qué tan estrictos debemos ser, etcétera. Pero siempre fijarnos justamente en el contexto del paciente. Va. Y ahora quisiera empezar preguntándote acerca de los mitos y realidades, porque es muy común. Yo creo que podríamos empezar con, es que me dio diabetes por un susto, ¿no? O la otra es, la insulina me va a dejar ciego, ¿no? O ¿cuáles son los mitos que más frecuentemente escuchas? Pues sí, cualquiera de esos dos, de que es que tuve un susto muy grande o es que tuve una impresión muy grande y pues si uno quiere discutir con el paciente, pues ya como que le explica. Pero no, realmente sabemos que quizá ya tenía el problema desde antes y que, bueno, concretamente un susto o una situación como que de mucho estrés, mucha angustia, pues sí eleva algunas hormonas que elevan de manera secundaria el azúcar, pero pues el cuerpo era como que la gotita que faltaba para desencadenarse. Y a lo mejor a partir de ahí se descontroló todo, como que el cuerpo, a lo mejor lo que pasaba era que el cuerpo ya la tenía, pero no estaba descontrolada y entonces pues es una enfermedad silenciosa y muy sádica, o sea, puedes tener estrictamente la diabetes se diagnostica con una glucosa por arriba de 126 y que a lo mejor antes del susto tuviera la paciente 126 todos los días y con el susto se sube hasta 200 y entonces permanece ahí en 200 y entonces ahora sí ya va a tener que muchísima sed, que muchísima hambre, pero pues el daño ya estaba hecho, simplemente no nos habíamos dado cuenta. Sí, otro mito es de que
la insulina los va a dejar ciegos. No, es al revés. Si no usan insulina, se pueden quedar ciegos. Exactamente. ¿Y qué otra cosa? Pues es como que los más frecuentes. Ahorita no se me viene a la mente otro. Me estoy acordando de uno. Tengo, bueno, pacientes que a veces veo y que, por ejemplo, diabetes en el embarazo, ¿no? Entonces, sin que el control ha sido difícil y pues la opción es iniciarles insulina. Y siempre como que el comentario es, no, es que si me inicia con insulina ya después no la voy a poder suspender. Ah, sí, también. Sí, también tienen como que mucho esa creencia. No, pues, ahí sí como que depende mucho de cómo se me viene a la mente, por ejemplo, pacientes jóvenes. Concretamente me estoy acordando de una paciente joven, o sea, como de 35 años, debuta con diabetes, sus niveles de azúcar altísimos, candidata a insulina. Le digo, tiene diabetes, es candidata a insulina, pero no creo que es porque que la insulina no es porque usted ya está en las últimas, todo su cuerpo está deteriorado, porque también es algo que piensan, Sí. así de que me dan insulina, ya estoy muy mal. Es la última opción. Ajá, es la última opción. Le digo, no, necesita insulina porque si yo le inicio pastillas, no vamos a alcanzar a bajarle el azúcar, le va a hacer un daño mayor. Entonces, esto es nada más un paso. O sea, necesitamos la ayuda de la insulina de manera temporal, si es que usted lo quiere. O sea, si es que usted nos ayuda con la alimentación, nos ayuda con el ejercicio, la insulina se queda con usted, no sé, 3, 6 meses y después vamos viendo si la podemos ir retirando. Pero me ha pasado también que hay pacientes que empiezan ahí como que muy, muy jóvenes, son candidatos a insulina, les iniciamos la insulina, ya están muy bien, se las trato de quitar y otra vez se suben. Y yo, no, entonces ya está pasando algo, a lo mejor es este tipo de las diabetes así medio raras que tienen y que ya no vamos a poder abandonar la insulina. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, cada paciente es completamente distinto. Si se le inicia insulina de una forma temprana, es decir, apenas hoy te diagnostico diabetes y necesitas insulina, a lo mejor sí te la puedo quitar en un transcurso de 6 meses, no sé, depende del paciente. Pero si no, pues o el cuerpo tiene otra cosa que no nos estábamos dando cuenta en esa primera valoración, o definitivamente pues como que hay algo que no termina de encajar, o sea, la alimentación o el ejercicio o algo, pero de que se puede dejar la insulina, sí, siempre y cuando pues el cuerpo o las valoraciones subsecuentes nos den esa pista de que se pueden bajar. Y es que realmente, pues como lo has comentado, ¿no? La diabetes es una enfermedad mayormente silenciosa, ¿no? Que el paciente puede estar con cifras de 200 y jamás se sintió mal, según, ¿no? Y tal vez no es muy evidente esa pérdida de peso y le falta un poco de energía, pero pues lo compensa, ¿no? Y pues muchas veces lo vemos en la consulta que saben, ¿no? Es que me dijeron que soy diabético hace unos meses, pero no, yo me siento bien. Y uno así como, no, pero si ya tienes un diagnóstico, ¿no? Recálcanos un poquito la importancia de enfatizar que es importante el diagnóstico y el tratamiento, o sea, porque a largo plazo, pues hay mucho daño. Sí, pues es que hay de las dos cosas en la consulta, que es lo que vemos, o sea, desde que, bueno, también hay que admitir que el paciente, todo el mundo tendemos a ser un poquito mentirosos, entonces no sabemos quién está mintiendo en qué momento. Entonces, hay pacientes que llegan y nos llevan sus estudios y le decimos, oiga, es que estamos en el 2025 y usted tiene diabetes desde el 2020. Nunca nadie me había dicho. Ok. O que digan, es que jamás en la vida me habían dicho que tenía diabetes. O sí me dijeron, pero pues como me siento, pero también pasa mucho de que, pero como yo no creo en la diabetes, yo no creo estar enferma, etcétera. No, pues desafortunadamente la diabetes no es algo que se crea o que exista o que no exista por causa de la mente. Desafortunadamente es el metabolismo y no la mente lo que hace que exista el problema. Entonces, concretamente, porque eso también es bien común, hay pacientes que se sienten muy cansados
Y les mandamos a hacer como que muchos estudios y primero como que hay de todo. Hay algunos que dicen, ay, nunca me habían mandado a hacer estudios así de intensos, qué bueno. Y hay otros, me mandaron a hacer muchísimos estudios innecesarios seguramente, no sé por qué, bla, bla, bla. Bueno, yo pues estoy ahí, bien. ajá, yo me siento bien, yo nada más venía por cansancio y seguro es mi tiroides. Y, o sea, no. Y desafortunadamente, o sea, como que muchas personas que dicen, me siento muy cansado y no sé por qué, seguro es mi tiroides, ándale, pues le manda a hacer los perfiles, el perfil completamente normal y su glucosa en 200, su hemoglobina glucosilada, que es, la hemoglobina glucosilada es, siempre lo utilizamos como para saber un promedio de qué tanto de azúcar ha venido guardando el paciente a lo largo de 3 meses, pero también nos sirve como patrón de control, de monitorización, de saber si el paciente está bien, si tenemos que ajustarle, subirle, bajarle, etcétera. Entonces, si tiene parámetros así súper altísimos, así de, pues por esto se siente cansado más que por la tiroides. Entonces, en general, si se le diagnostica diabetes, pues no es algo que se pueda quitar con la mente. Es algo que ya se tiene, que desafortunadamente no hay marcha atrás, no hay reversión. Hoy en día se habla de sí, algo así como que un término, remisión de la enfermedad, pero no es que se quite, es de que la enfermedad se queda como dormidita. Pero es justamente un paciente que se puso a hacer ejercicio, que ya no tiene obesidad, que ya no tiene presión alta, que ya no tiene grasa abdominal, todos sus niveles están en control. ¿Pero por qué? Porque el paciente se puso las pilas y lo logró. Y gracias a eso sí tiene diabetes, pero va a estar en remisión, es decir, va a estar dormida en la enfermedad. ¿Cuánto tiempo? Se ha visto que hasta 5 años. Después de esos 5 años, ¿qué pasa? Pues no sé, a lo mejor puede ser que otra vez el cuerpo necesite ayuda de medicamentos y así. ¿Pero por qué? Porque el paciente no renegó de su diagnóstico. Le dijeron que tenía diabetes, le dijeron que no se quitaba y pues ni modo. Entonces, si yo quiero a lo mejor no utilizar medicamentos, pues entonces yo me pongo las pilas para que entre en remisión la enfermedad y no tenga que utilizar medicamento. Entonces, estrictamente como que también es una solución, es una meta alcanzable, siempre y cuando el paciente la quiera. Entonces, como que no echar en saco roto el diagnóstico de diabetes. Sí, siempre importante, ¿no? No por nada, pues les comentan, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes este diagnóstico y pues, como decíamos, ¿no? Es una enfermedad que es silenciosa, entonces sí tenemos que actuar porque tú bien lo mencionaste, ¿no? Es la suma de muchos factores y es la consecuencia. Y por último, háblanos acerca de la importancia de los grupos de apoyo. Ay, es que son muy buenos. ¿Sí? O sea, es que sí hay muchas personas que tienen la enfermedad justamente entre ellos. Oye, ¿y tú cómo la llevas? Oye, ¿y tú cómo haces las compras del súper? ¿No? O sea, tan solo eso, el ver como que los hábitos del paciente de qué compra en el súper y eso yo no lo compro porque me han dicho que esto, o sea, como que son ayuda mutua que es muy padre entre ellos. Y desafortunadamente así como que uno como médico, si no tiene la enfermedad, a Dios gracias, pues no puedes llegar a tener ese grado de empatía. Claro. Pero así entre grupos son la verdad muy buenos, muy, muy buenos. Yo no he visto que sean como que muy comunes, como que instituciones públicas sí los tienen. E insisto, o sea, si entre pacientes se buscan, les va bien, pero con una buena guía. O sea, insisto, por ejemplo, hay un programa en donde justamente se reúnen para saber cómo llevar la lista de súper, o como que llevan su lista de súper y van verificando a ver si compraste bien o si tenía que esto ir en tu carrito o algo así. Sí, son muy padres. O sea, sí ayudan mucho al paciente. Le digo, sí son raros. La verdad, por ejemplo, estrictamente en el país no ubico uno. Solamente se me vienen a la mente los de las instituciones públicas. Pero el problema de las instituciones públicas es de que necesitan un buen líder y no hemos visto como que buenos líderes que guíen el grupo, pero sí pacientes muy contentos
con el grupo. Entonces, como que eso también les ayuda. Les ayuda, los motiva, se sienten acompañados. Sí, ¿no? se sienten acompañados. que se den cuenta que no son los únicos, que como bien decíamos al principio, es una enfermedad, es de las enfermedades más comunes a nivel mundial, ¿no? Y qué mejor que nos hayas hablado de todos estos datos importantes, de cuáles son los síntomas, es tratable, ¿no? Se puede controlar, ¿no? Se puede tener una adaptación al estilo de vida. Sí, más que nada, eso es lo más importante, una adaptación. O sea, porque entiendan que su vida puede seguir, pero a lo mejor con ligeras modificaciones. Sí. No es cambiar todo. O sea, si bien al principio dije, o sea, tienes que cambiar todo porque si no, no vas a avanzar, es en un aspecto de que, o sea, ya te llevó hasta acá. Si quieres seguir con lo mismo, vas a estar en lo mismo. Pero, o sea, no es como que... O sea, es que tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, ¿y con este medicamento ya puedo comer de todo? No, o sea, no puede comer de todo. O sea, no puede comer lo que le hace daño, no puede exceder lo que le hace daño. No, pues que a mí me gusta el pastel. Claro que puedes comer pastel, como que de la rebanada del ancho de tu dedo, pero puedes comer pastel. Estrictamente no te lo estoy quitando. Entonces es como que modificarla de tal modo que sea pasadera. Exacto. O sea, sí es como que un borrón y cuenta nueva, pero no tan intenso. Sí. O sea, es adaptarse. Y que sea sostenible. Sí, eso. Te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros, por darnos todos estos tips y compartirnos toda esta información importante. Para y servirle. Pues, muchas gracias. Y gracias también por escucharnos, por ver un episodio más de Incontenible Podcast. Yo soy la doctora Daniela Estrada. Si les gustó nuestro contenido, si tienen alguna duda, alguna pregunta, coméntenlos o también compartan la información. Y nos estaremos viendo próximamente en un nuevo episodio de Incontenible Podcast.